Bienvenidos a esta segunda parte del podcast SOGU sobre las recomendaciones provisionales para el tratamiento de los tumores genitourinarios durante esta pandemia de COVID-19. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra la doctora Méndez, del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Continuamos con nuestros 3 oncólogos expertos en el manejo de los tumores genitourinarios. El doctor José Ángel Arranz, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Enrique Gallardo, del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, y el doctor Sergio Vázquez, del Hospital Universitario Lucus Augusti. Buenas tardes a todos. Os voy a hacer 3 preguntas para los 3, un poco preocupación que tienen los pacientes. La primera de ellas sería que es verdad que muchas veces en la propia consulta te resulta muy difícil explicar a un paciente que le vas a retrasar un tratamiento o incluso se lo vas a suspender durante unas semanas. Dado que, hombre, lógicamente el paciente le preocupa el COVID, pero por supuesto le preocupa su enfermedad oncológica actual. Ya la cosa se complica cuando encima determinadas explicaciones las tienes que dar por vía telefónica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en muchos de nuestros pacientes para que no vayan al hospital. ¿Os está resultando difícil el manejo en este aspecto en el día a día? Yo no, a mí no, desde luego. Por una razón, porque quizá los pacientes que le hacemos teleconsulta o consulta vía telefónica son pacientes que ya llevan a tratamiento a tiempo, que ya sabemos que están tolerando bien el tratamiento, que tienen un buen control de la enfermedad. Entonces, bueno, ellos son pacientes con los que ya se ha establecido una relación y que saben perfectamente, sabes tú perfectamente por dónde van, ellos también. Realmente ahí yo no estoy encontrando problemas. Lógicamente, no estamos, o por lo menos nosotros no estamos usando la consulta telefónica en pacientes que acaban de empezar un tratamiento de ningún tipo, ¿no? Uh-huh. Que no lo conoces, no has establecido esa empatía, esa relación con él, ¿no? En ese sentido, yo no veo esa dificultad. En algún caso la hay, lógicamente, pero no la estamos encontrando, ¿eh? Y bueno, y otra pregunta, también se ha hablado un poco, José Ángel también ha hablado acerca de este tema. Estamos de acuerdo en que los pacientes que han tenido una infección por COVID no deben iniciar, al menos recién finalizada esa infección, un tratamiento oncológico inmunosupresor. Pero ya un paciente, porque suponemos que ahora estamos en un pico, pero que esta pandemia se espera que dure muchos meses. En un paciente que ya haya padecido una infección y se haya curado, ¿cuánto tiempo creéis que deberíamos esperar a la hora de iniciar un tratamiento oncológico? Que eso también puede ser una duda que empecemos a tener a partir de dentro de unos meses, quizás. ¿Esa pregunta para quién va? Para mí, para el que la quiera, para el que quiera. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo no soy experto en infección COVID y ni siquiera yo creo que los propios expertos saben de si esta enfermedad, una vez pasada, deja una inmunidad permanente, una inmunidad con protección permanente. Sí que es verdad que un paciente que ha estado ingresado, por lo menos yo no empezaría el tratamiento hasta que el paciente, por supuesto, estuviera sin ningún síntoma, estuviera sin ningún dato analítico de actividad de los reactantes de fase aguda que hayan podido estar elevados, sin ninguna sintomatología respiratoria, por supuesto sin fiebre, y en franca mejoría o prácticamente resolución de las alteraciones pulmonares que haya podido tener. Esto como dato mínimo. A partir de ahí, ¿cuándo se puede empezar? Pues yo aplicaría al menos 2 semanas de recuperación para que el paciente también mejore un poco de la astenia, y esto sería aplicable también a los pacientes que han pasado la enfermedad con más o menos síntomas, pero de manera ambulante en su domicilio. Creo que un paciente antes de empezar debe hacerse una valoración del estado de la enfermedad, o bien con PCR negativa, pero sobre todo con una determinación de inmunoglobulinas que demuestre la positividad y la situación de defensa contra el virus, al menos para los próximos meses. No sabemos cuánto va a durar esto, y a partir de ahí, como digo, pues con una situación de IgG positiva, PCR o PCR negativa, pero preferentemente IgG positiva, síntomas desaparecidos y 15 días de descanso, yo me plantearía el empezar el tratamiento. Si la situación permite esperar un poco más a que el paciente se recupere más, como en algunas de las situaciones que hemos comentado antes, pues esperaría un poco más. En los pacientes con más urgencia dejaría pasar en lo posible 2 semanas. Como digamos, recomendación que yo seguiría, pero sin demasiada base científica para ello. Y respecto a posibles riesgos de reinfecciones, ante un posible rebrote de la pandemia,
pues no sabemos si esta inmunidad va a ser permanente, duradera o no. Por lo tanto, pues habrá que volver a pensar en ese momento en función de los datos que tengamos disponibles entonces. Vale. Quique, la última para ti. En cuanto a la reevaluación tumoral por imagen, ¿crees que hay que hacer alguna recomendación especial, retrasarlas, en pacientes sobre todo con enfermedad avanzada? En función de los síntomas que vaya teniendo el paciente, ¿se va reevaluando con el objetivo de que vaya menos veces al hospital? ¿Cómo lo ves? Si tienes una demostración de que la enfermedad está estable o en respuesta y el paciente está asintomático o poco sintomático, yo retrasaría todas las evaluaciones en la medida de lo posible, por supuesto. En caso de sospecha de progresión clínica, por ejemplo, el típico caso es el paciente con síntomas neurológicos que antes no tenía. En estos casos creo que no es conveniente retrasarlo y probablemente el beneficio del diagnóstico sea mayor que el posible riesgo de contagio. Vale, sí, yo creo que es razonable. Bueno, si queréis, pasamos al bloque de recomendaciones de pacientes incluidos en ensayos clínicos. José Ángel, ¿nos podrías resumir el documento de ensayos clínicos de SOGUG? Bueno, la verdad es que el documento de SOGUG y SEOM básicamente pues es muy escueto en este sentido, pero sí que me gustaría dejar claro que la participación en ensayos clínicos es un derecho que tiene el paciente y sobre todo el paciente que está dentro del ensayo clínico tiene derecho a seguir el ensayo clínico. Entonces, en pacientes que estén ya en ensayos clínicos, pues se debe, en nuestras recomendaciones, seguir estrictamente las recomendaciones del protocolo. Esto para empezar. Y esto que suena así como muy estándar, tiene una derivada que es la siguiente, que es que los protocolos muchas veces prevén situaciones de retrasos de dosis en función del criterio del investigador. Pues hay que aprovechar todas estas opciones que nos dan los protocolos para retrasar o ajustar dosis en función de ciertas circunstancias, retrasar inicios, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues esto puede ayudar mucho para ir sobrellevando esta situación, ¿no? No hay que olvidar que es obligación del investigador tomar en todo momento las decisiones más adecuadas para la salud y seguridad del paciente. E incluso una de ellas puede ser sacar al paciente del protocolo. Lo primero es el paciente, lo primero es su seguridad y después es o a la vez, no, pero las normas de buena práctica clínica respecto a las cuestiones administrativas del protocolo, ¿no? Ahora bien, hay que poner todos los medios para mantener ese compromiso de hacer las cosas bien. Y en este sentido, a mí sí que me gustaría más remitirme a las recomendaciones recientes que ha hecho la propia Agencia Española del Medicamento respecto a la situación de los ensayos clínicos y algunas medidas excepcionales que son aplicables en esta situación de COVID y que dan pues cierta flexibilidad y han sido muy de agradecer, porque la realidad es que ayudan bastante, ¿no? Son medidas que van destinadas a garantizar la actividad del ensayo desde el punto de vista, como digo, de la seguridad y el bienestar del paciente y, sobre todo, entienden que va a haber desviaciones, pero exigen que estas desviaciones, que no queda más remedio que cometer, tengan trazabilidad, es decir, que quede recogido en la historia clínica por qué pasan las cosas y a qué se han debido las desviaciones del protocolo. Si un paciente no puede venir al hospital porque es de otra provincia y no puede viajar y no se pueden tomar, o resulta que, como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que nos han cerrado la unidad de investigación de la noche a la mañana para convertirlo en camas y no hemos podido en algunas ocasiones extraer las muestras centrales o porque nuestras enfermeras de investigación pues han estado de baja por COVID, pues no hemos podido tomar muestras centrales y hemos tenido que trabajar con analíticas locales. Pues en este caso se refleja la historia, se pide permiso al monitor y se toma la decisión. Bueno, pues la Agencia Española permite este tipo de desviaciones siempre y cuando, como digo, estén justificadas y debidamente seguidas en la historia clínica. Son medidas que, por otra parte, son complementarias a unas recomendaciones que ha hecho la Unión Europea, también generales, y a las que hay que mirar de vez en cuando por si acaso. Y, en general, pues estas medidas no requieren pedir autorización a la agencia. En fin, la agencia entiende cuál es la situación y, por lo tanto, pues va a ser un poco flexible. Pero, de todas maneras, son medidas excepcionales que tienen vigencia mientras dure esta situación de excepcionalidad. No nos acostumbremos a hacerlo y, desde luego, no lo hagamos cuando no es necesario. Todo va destinado a reducir el riesgo de infección para la población y
y además pues a reducir el número de visitas cuando sea posible, a medidas que tienen que ver con la monitorización, el aumento de la permisibilidad para la monitorización remota, por ejemplo, para incluso hasta transferir un paciente de un centro a otro con determinadas circunstancias y con ciertos requerimientos, como un informe de transferencia, etcétera, ¿no? En cualquier caso, todas estas desviaciones, digamos, a las que no nos queda más remedio que incurrir, pues tienen que ser siempre muy proporcionadas y muy ajustadas a una situación real. Y como digo siempre, escribirlo en la historia, justificarlo y demostrar siempre que el paciente está perfectamente informado de todo esto, ¿no? Hay que decir también que la provisionalidad de estas medidas pues está prevista para 4 meses aproximadamente y después pues se revisarán. Por ejemplo, pues entre las, por decir algunas, pues me parece que se pueden posponer algunas visitas o transformarlas en visitas telefónicas, por ejemplo, reprogramando de manera adecuada el calendario de visitas. Estos incumplimientos, por ejemplo, no se van a considerar como desviaciones mayores y desviaciones graves. Hay que decir también que el promotor puede, y así ha ocurrido en muchos casos, pues puede decidir la parada provisional de reclutamiento. Y probablemente sea lo más sensato, no incluir pacientes cuando estamos en situaciones en las que no podemos no podemos garantizar la seguridad y el cumplimiento del protocolo como es debido. Pero los pacientes que están dentro tienen derecho y el promotor tiene la obligación de intentar por todos los medios mantener pues la disponibilidad de medicamentos y el investigador pues la administración de los mismos cuando lo considere adecuado. Incluso se permiten, como ya se ha comentado antes, para la situación clínica habitual, pues también para ensayos la posibilidad de administrar tratamientos en los fármacos orales para 2 meses o incluso dar la medicación a un familiar de un paciente o incluso llevársela a casa mediante mensajería, que nosotros lo hemos hecho en alguno de esos casos, ¿no? Ya hemos comentado el acuerdo de la posibilidad de hacer transferencia a otros centros, pero esto la verdad es que es muy complicado en las situaciones en las que estamos en nuestro país y no parece una cosa así como muy práctica, ¿no? Por lo tanto, el resumen es intentar en lo posible cumplir el protocolo, primero no incorporar pacientes, si es posible, salvo que sea su única opción terapéutica y esté abierto el estudio. Después, cumplir el protocolo teniendo en cuenta las normas de buena práctica clínica. Si hay que hacer desviaciones por causa de fuerza mayor y prima el mantener al paciente dentro del ensayo en base al beneficio que está obteniendo, pues asegurar que esas desviaciones quedan perfectamente reflejadas, comentadas y que hay trazabilidad de las mismas, de explicar que eso no afecta a la seguridad del paciente, que se han tomado las medidas y que se ha informado al paciente de ellas, preguntar siempre al monitor sobre las medidas que uno piensa tomar en base a las circunstancias que tenga cada uno y pedir la autorización de los promotores cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que con esto nosotros en nuestro servicio, pues de manera general, hemos mantenido activos los tratamientos con mínimo riesgo para los pacientes. Hasta hemos tenido suerte en ese sentido. Hemos cumplido el protocolo, entendiendo cumplir el hacer monitorización, visitas telefónicas y utilizar analíticas de ambulatorios o incluso analíticas de otra provincia. Algunas de estas medidas siempre con el visto bueno del monitor, que a su vez ha preguntado al promotor y siempre reflejando en la historia clínica. Para el paciente tiene derecho a seguir el ensayo clínico si le está beneficiando y hay que hacer todo lo posible porque esto sea así, pero no parece razonable incorporar nuevos pacientes en un ensayo clínico, salvo que sea su única opción terapéutica o con mucho la mejor opción terapéutica para su tratamiento. Esto sería un poco el resumen, dicho quizá de una manera un poco desordenada, pero creo que la idea pues queda bastante clara. ¿Puedo decir una cosa? Vale, sí. Creo que es muy importante cuando estamos hablando de ensayos clínicos contar con la opinión y las preferencias de los pacientes. Es evidente que, como bien ha dicho José Ángel, hay que intentar mantener los requerimientos del ensayo. Si el paciente se está beneficiando del tratamiento, intentar mantenérselo, pero siempre tener en cuenta qué piensa el paciente respecto al tratamiento. Yo, por ejemplo, me he encontrado con un mismo ensayo, 2 pacientes diferentes, tomar opciones distintas. Es decir, un paciente prefiere seguir con el tratamiento y otro paciente distinto prefiere no seguir con el tratamiento por la situación actual.
Entonces, en el tema de los ensayos hay tres elementos: el investigador, el promotor y el más importante, el paciente. Una pregunta también acerca del bloque que acaba de comentar José Ángel. Has comentado también que algunos promotores han cancelado la inclusión de pacientes. Y la realidad, lo cierto es que es muy distinta en distintos países y en distintas regiones, incluso, por ejemplo, en nuestro país, porque hay zonas con muy pocos casos. ¿Tú crees que se debería haber tomado esa iniciativa globalmente sin tener en cuenta un poco las diferencias? ¿No te parece un poco radical? Probablemente sea una buena idea no incluir pacientes en ensayos clínicos y tratamientos experimentales en una época de incertidumbre sobre un problema absolutamente nuevo y desconocido. Desde ese punto de vista, a mí esto me parece prudente. Por otra parte, es verdad que las empresas farmacéuticas pues tienen el miedo, que es razonable, a que una avalancha de efectos secundarios y de complicaciones, efectos adversos, sean atribuibles a un tratamiento de una manera injustificada. Por lo tanto, puede que algunos estudios no sean positivos o sean excesivamente tóxicos por el hecho de incluir muchos pacientes en esta época, o parezcan excesivamente tóxicos por el hecho de que sus pacientes han sido incorporados en época de pandemia. Desde este punto de vista también me parece prudente, porque no solo por la inversión que puede venirse abajo de la industria farmacéutica, sino porque realmente tenemos riesgos de falsos negativos en los resultados de ensayos clínicos que pueden comprometer el avance terapéutico. Por lo tanto, a mí me parece prudente. Y por otra parte, es verdad que la gran mayoría de los servicios, al menos en Madrid, bueno, al menos en mi hospital, han sufrido una catástrofe organizativa y una catástrofe en el número de personas que han tenido que coger la baja, porque que merman mucho la capacidad como para hacer las cosas de acuerdo con las normas de buena práctica clínica. Por lo tanto, es bueno centrar los esfuerzos en los pacientes que ya están activos y no en pacientes nuevos que pueden tener como origen a los problemas que acabo de comentar, ¿no? Aunque a mí no me gusta que eso haya tenido que ocurrir, pero evidentemente pues me parece que es una medida adecuada. Bueno, como sabéis, diferentes sociedades científicas, asociaciones y organismos oficiales también han emitido documentos similares al nuestro de recomendaciones. Te quería hacer una pregunta aquí, que has revisado esos documentos. ¿Crees que hay alguna recomendación diferente o nueva que nos puedas comentar? Y yo en ese sentido, bueno, establecería diferencias en organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, y luego alguna referencia a otras asociaciones no oncológicas, ¿no? Digamos, o no oncología médica. En organizaciones internacionales, ESMO, por ejemplo, ha establecido unas guías generales muy parecidas a las de SEOM, pero en pacientes oncológicos en general, y luego ha hecho unas guías sobre determinados tipos de tumores, entre los que curiosamente no están los tumores geniturinarios. Supongo que en los próximos días encontraremos guías en ese sentido. ASCO tiene muchos recursos publicados en su web. Evidentemente hay que entenderlos en el contexto de Estados Unidos, que es un contexto muy diferente al nuestro, y muy centrados en la atención de los pacientes con infección, casi más que lo que nos hemos establecido nosotros de recomendaciones sobre pacientes con cáncer en el contexto de la situación COVID, pero aún así también hay recomendaciones en este sentido, no específicas por tumores, también recomendaciones generales. Yo creo que vale la pena entrar y navegar por su web, que es muy completa. A nivel nacional, SEOM creo que está haciendo las cosas muy bien, en el sentido de que de manera muy dinámica va publicando documentos y recomendaciones diversas sobre el manejo de los pacientes oncológicos en el contexto de esta pandemia, y yo creo que es la sociedad que más ha trabajado a la hora de diferenciar de tumores por áreas diferentes, es decir, los geniturinarios, digestivos, etcétera, etcétera. Yo creo que es la que mejor ha trabajado en ese sentido. Ha contado además con la colaboración de los diferentes grupos cooperativos, y esto yo creo que es algo muy destacable. Tiene un documento que a mí me parece muy interesante y muy útil sobre consideraciones bioéticas
a la hora del manejo de los pacientes, tanto los pacientes con cáncer que han desarrollado la infección como el manejo de los pacientes oncológicos no infectados. Yo creo que está muy bien ese documento. Yo creo que hay que leérselo y probablemente ponerlo en práctica en muchas ocasiones. Yo creo que lo recomiendo específicamente. Luego, aparte, dentro de los documentos que ha publicado SEOM, incorpora diferentes links a diferentes webs, valga la redundancia, y diferentes recursos, tanto publicados como en diferentes webs, etcétera. SEOM, yo creo que en ese sentido está trabajando muy bien. Referente a otras organizaciones, otras especialidades, la Asociación Europea de Urología también ha establecido unas recomendaciones, y a nivel nacional, URONCOR, que es el grupo de oncología radioterápica de tumores genitourinarios, ha publicado recientemente hace muy poquito, unas guías específicamente centradas en el manejo de la radioterapia, aunque también hay algunas recomendaciones sobre el tratamiento hormonal, la quimioterapia, etc. Y por último, la NSCN ha publicado un paper con unas recomendaciones específicas del cáncer de próstata, que no es por nada, pero se parecen mucho a las que ha publicado SOGUC en colaboración con SEOM. Es decir, que se coinciden bastante en ese sentido. Vale, perfecto, Quique. Yo creo que has estado muy claro. Veremos las recomendaciones que nos dices, que seguramente también nos ayuda mucho, ¿no?, a complementar en nuestro propio documento, ¿no? Bien, yo creo que por último y para terminar, Sergio, vamos contigo. Yo creo que es también muy importante qué recomendaciones tenemos que hacer los propios sanitarios frente a esta pandemia de COVID-19. ¿Nos podrías contar un poco qué recomendaciones deberíamos seguir los sanitarios, no solamente para protegernos nosotros mismos, sino también para proteger, por supuesto, a todos nuestros pacientes? Sí, vamos a ver, los oncólogos médicos, los oncólogos radioterápicos o también los hematólogos somos somos profesionales dentro de lo que es la profesión sanitaria en global, que ya de por sí es de especial riesgo, pues tenemos todavía un riesgo todavía superior, porque estamos trabajando con pacientes especialmente inmunocomprometidos. Y en ese sentido tenemos que potenciar todas las medidas de prevención o de cuidados, tanto con respecto a ellos como con respecto a nosotros, ¿no? Yo creo que es importante cuatro cosas, extremar lo que es la higiene de manos, creo que eso es importantísimo, y también el uso de mascarillas quirúrgicas, aunque las recomendaciones del Ministerio de Sanidad van en el sentido de usarlas solo cuando los tiene delante pacientes con síntomas respiratorios. Yo creo que deberíamos usarlas siempre en nuestra práctica clínica diaria, no solo nosotros, sino también los pacientes oncológicos, tanto en el área de consultas externas como en el hospital de día oncológico, tengan o no síntomas respiratorios. Los profesionales con fiebre o con síntomas respiratorios relacionados con COVID-19, lógicamente, pues se deben de abstener de asistir a trabajar y deben de ponerse en contacto con el servicio de salud laboral correspondiente. Vale. Como iba a decir, en el sentido de que realmente estamos trabajando con pacientes inmunocomprometidos. Somos una profesión de especial riesgo dentro de lo que es la profesión sanitaria en global, como he dicho antes, y entonces, en caso de que tengamos un contacto estrecho con un paciente con un caso que sea posible, probable o confirmado de COVID-19, pero sin el uso de protección, sin el uso de un EPI, en este caso de contacto estrecho, ya por el simple hecho de estar trabajando como oncólogos, ya se considera una exposición de alto riesgo. Entonces, tenemos que retirarlo, lógicamente, de la actividad asistencial y a nuestro domicilio. La recomendación es que a los 7 días nos hagan una PCR, que es cuando tiene una más alta sensibilidad. En el caso de que fuera negativa, nos podríamos reincorporar al trabajo, lógicamente con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla quirúrgica, etcétera, y al mínimo síntoma pues avisar, porque estamos hablando de que estamos asintomáticos, lógicamente, y en el caso pues de que no nos realizaran la PCR, que por cualquier razón que eso puede ocurrir o ya ha ocurrido, pues en ese caso tendríamos que guardar como mínimo una cuarentena de 14 días. Si somos COVID positivos, pues ya seguir las normas que se
los centros hospitalarios, ¿no? Pero yo creo que es importante incidir en esto, ¿no? Que a los oncólogos ya se nos considera como una profesión de especial riesgo o de alto riesgo dentro de lo que es la profesión sanitaria en general, lo mismo que a los hematólogos, a los UCIstas o a los que trabajan en unidad de quemados, y que por eso ante un contacto estrecho con alguien que pueda ser COVID, un paciente que pueda ser COVID positivo, pues ya se considera en ese momento una exposición de alto riesgo. Vale. Muchas gracias, Sergio. Te quería hacer una pregunta acerca con todo esto del cuidado de los sanitarios, dejamos de lado a veces los aspectos emocionales. ¿Creéis que la sobreexigencia, el temor que tenemos a contagiar a nuestros pacientes que son de riesgo, puede tener efecto en nuestra salud también a corto y largo plazo? Y también en la actividad asistencial, porque yo por lo menos al principio estaba como muy desconcentrada, ahora yo creo que ya lo estamos como asumiendo, pero no me podía concentrar en casi nada. No sé qué opinas al respecto. Sí, no, yo me pasó lo mismo que a ti, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pasamos por una primera etapa en la que lo que sentíamos fundamentalmente era miedo y una situación de inseguridad, y que nos encontrábamos solos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente solos, y eso lógicamente en una situación tan novedosa a la que no estamos acostumbrados, pues te produce esa situación de que realmente no te concentras absolutamente para nada, ¿no? Es una situación tal. Yo creo que ahora ya el cerebro humano, pues no solo el nuestro, sino pero fundamentalmente nosotros, porque estamos en primera línea, ¿no? Pues sí que se va adaptando a esta situación, y ahora empezamos a nivel por lo menos intelectual a poder desarrollar nuestra actividad anterior, estamos en condiciones por lo menos intelectuales de hacerlo, ¿no? Aunque no podamos hacerlas al completo, pero sí que creo que yo lo que más miedo tengo es a lo que pase dentro de unos meses, cuando todo esto pase y todo esto salga a la luz, ¿no? No solo por la situación de la relación con nuestros pacientes, todo lo que hemos pasado, lo que nos hemos implicado, no solo que nos hemos encontrado, el miedo, sino también por la situación de confinamiento, muchas veces separados de nuestras familias, porque teníamos miedo a contagiar a nuestras familias, ¿no? Y toda la exigencia que ha habido a nuestro alrededor, que realmente, pues, hemos estado, como digo, pues unos más que otros, lógicamente, unas personas más que otras, pues ahí en la primera línea con una exigencia muy grande, y yo creo que esto sobre todo se va a notar. Yo espero que yo creo que, no sé si todos, cada uno es cada uno, ¿no? Pero sí que se va a necesitar de cierto apoyo psicológico a todos los profesionales de la salud cuando todo esto se empieza a normalizar de alguna manera, si es que alguna vez se normaliza. Quique. Yo sí, lo que quería decir es que todo este tiempo que ha pasado, que ha pasado relativamente poco, es un mes o algo así, pero parece como si hubiera pasado mucho tiempo, y es cierto que hemos pasado por una primera fase de desconcierto, de no saber exactamente dónde estamos, pero mi conclusión final después de todo esto, no sé si final, actual, después de todo esto, es que mi experiencia es que para los pacientes nosotros somos un referente, es decir, es un asa donde agarrarse en esta situación de incertidumbre, y esto es una responsabilidad no sé si excesiva, y no sé si podemos con ella o no, pero es lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser conscientes de eso, es decir, por supuesto tenemos que poder disponer de herramientas, de lo que sea, para poder ser fuertes, porque somos eso, a lo que los pacientes se agarran para poder seguir, ¿no? Sí, como reflexión. Una reflexión final no es quizá tan relacionada con el mundo y con el tema de la psicología, pero sí que es importante que también tenemos que ver esto, que eso también nos puede ayudar psicológicamente como una oportunidad de mejora de los servicios de oncología, de un cambio hacia una oncología de futuro. No podemos seguir viendo tantos pacientes a tanta velocidad. Entonces esto tenga que cambiar y va a cambiar seguro de alguna manera, porque esto va a durar unos años. Vamos a tener que aprender a convivir con el COVID y por tanto pues para evitar precisamente esas aglomeraciones tanto en la consulta como en el hospital de día, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar de otra manera. Yo creo que va a ser bueno también para el paciente. Iba por ahí un poco la última pregunta, ¿no? Si realmente, como de todo se aprende y sobre todo de las grandes crisis, realmente si pensáis, ¿no?, que un poco esta pandemia, ya no por lo que vaya a pasar con el COVID en un futuro, sino si realmente
hemos aprendido diferentes formas de trabajar a la hora de hacer el seguimiento de nuestros pacientes en un futuro, ¿no? Quizá estábamos haciendo demasiadas visitas presenciales que ahora parece que de manera telefónica se podrían hacer, o quizá haciendo muchas visitas hospitalarias que quizás se pueden evitar, ¿no? ¿Creéis que realmente el futuro va a cambiar, ¿no? A partir de aquí? Yo solo quiero decir una frase, y es que realmente tenemos que dirigir todos nuestros recursos hacia aquel paciente que realmente lo necesita. Entonces, si nosotros le vamos a dedicar más tiempo a ese paciente que realmente lo necesita, vamos a hacer una oncología de mucha mayor calidad. Vamos a hacer muchísimo mejor las cosas. Estábamos viendo, sin duda, demasiadas revisiones. Veíamos demasiado los pacientes y se pueden hacer de otra manera las cosas. Ya no digo una teleconsulta telefónica, pero sí podemos usar, por ejemplo, la videollamada, que, digamos, hay una cercanía mayor con el paciente, ¿no? Se pueden empezar a abrir los hospitales por las tardes, por ejemplo, para que podamos tener agendas con más tiempo, digamos, podemos variar los tiempos de las agendas, los tiempos de citas de los pacientes también. Se pueden hacer muchas cosas y yo creo que esto para mí es una visión en positivo de toda esta situación. Pues sí, muchas gracias, Sergio. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que yo creo que una de las cosas buenas que vamos a sacar de aquí es la manera que hemos tenido de adaptarnos tan rápido, ¿no? De ofrecer telemedicina de una forma relativamente activa y desde el inicio, ¿no? De toda esta crisis, ¿no? Así que yo creo que sí, que como decís, hay que sacar lo positivo. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a nuestros 3 expertos por vuestra participación. Esperamos que os haya resultado de utilidad y os esperamos en el próximo podcast.